Estamos en comunicación con el abogado Jorge Bogarín González. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Perla, ¿cómo estás? ¿Está contigo Raúl o estás sola ahí? No, estoy sola por hoy, doctor. Ah, Está, una estoy, buena, una buena decisión, una buena decisión. la verdad que sí. Él está disfrutando de sus vacaciones por el otro medio, por el cual también está por el Poder Judicial. Ah, qué bueno, qué Sí. bueno. Eh, Doctor, Siempre hace falta un descanso. sí, Te la escucho, verdad que Perla, ¿cómo sí. estás? Sí, bien, bien, doctor. Queríamos conversar con usted teniendo en cuenta que el lunes inicia la etapa de alegatos finales. ¿Cómo ve la defensa o cómo vio en este caso la defensa el desarrollo de este juicio oral y público a Ramón y a su hijo? Bueno, tengo ahí algunos sentimientos encontrados porque íbamos bastante bien, una conducta muy sobria por parte de las fuerzas que dirigen este juicio. Pero después nos encontramos con algunas cuestiones que eh, personalmente no estoy muy de acuerdo. Acá estamos trabajando con el equipo justamente sobre todas estas cuestiones, preparando ya nuestros alegatos también. En el sentido de que, sobre todo, se desnaturalizó la institución de las medidas de mejor proveer por parte del tribunal. ¿Y por qué lo digo eso? La medida de mejor proveer puede introducir elementos que es una facultad del tribunal, puede introducir elementos que puedan ayudar a esclarecer los hechos, pero el tribunal tiene que tener un especial cuidado de no suplir la actividad de las partes, ya sea de acusación o ya sea de defensa. Y nos referimos fundamentalmente, esto se inicia con una decisión un poco extraña ya del juez penal de garantías del Fuego Tazú, de que parece que se dieron cuenta que los hechos eran un poco frágiles e introduce las numerosas denuncias que estaban en el fundamento sin nombre, ¿verdad? No decía Perla Silguero, no decía Jorge Bogarín, no decía ningún nombre. Habla, creo que de 279 denuncias y los fundamentos que presenta la Fiscalía de su acusación, en virtud de lo preceptuado por el 347, le pone como los hechos. Hace una especie de corrección que la ley le faculta, pero siempre el juez, el órgano jurisdiccional, tiene que mantener su imparcialidad. Entonces eso hizo que traten de ponerle rostro, digamos, a los numerosos casos que figuraban ahí. Incluso se le llama después como testigos en el marco de las medidas de mejor proveer a varias de estas personas y se hace una advertencia por parte del tribunal. Mire, señor Ramón González Dar, que usted también podría ser condenado por denuncia falsa, pues, por la norma de 400. Entonces, eh, es una cuestión de que no pasó por el filtro de una etapa de preparación, no pasó por el filtro de una audiencia preliminar, que es lo que enseña el diseño constitucional del proceso penal. Y la Fiscalía tenía conocimiento, a diferencia de que cuando nosotros solicitamos en la presencia de una técnico de la SED, ese sí era un hecho nuevo posterior al auto de apertura a juicio y se explicó la pertinencia en el sentido de que era una persona que venía a explicar los alcances del acuerdo que arribó Ramón González Dar con la Subsecretaría de Estado de Tributación. Pero acá se presentan casos y no eran nuevos para la Fiscalía porque varios de esos casos que declararon el fiscal Osmar Legal ya derivó a otra fiscalía para su correspondiente investigación. Por ejemplo, el caso del señor Edenilson, el señor de ciudadanía brasilera, vino y dijo, sí, yo llegué a un acuerdo, tuve un préstamo comercial, y luego cerramos, era un contrato de cuenta corriente, donde no haya acreedor ni deudor, y luego cerramos
y los intereses cerraron en un porcentaje determinado. Y ahí no puede hablarse de usura desde el momento que hay un acuerdo, desde el momento que las ambas partes están de acuerdo. O sea, y tampoco no hay el elemento del tipo penal de usura, que es aprovecharse de un estado de fragilidad de la persona, ¿verdad? Entonces, y los otros casos que sí, incluso el escribano su Bizarreta dice: yo quiero que detrás mío declare el abogado Campos López Moreira para que explique un poco los términos, la parte jurídica de este tema. Que nunca fue ofrecida como... Las acusaciones tienen que ofrecer ya sus elementos de prueba. Ahora se hizo, fue un... no quiero denominar de ninguna manera para no ofender a nadie, porque fueron unas diligencias que exceden las reglas del debido proceso, y si Fiscalía consideraba necesario para la acusación, tenía que ofrecerlas en el momento oportuno, con su acusación, por el supuesto filtro de... Tampoco, ese es otro tema que alguna vez tenemos que hablar, porque sellos de cuenta cancelada o orden de no pago, por ejemplo. Algunos no están en el periodo investigado, pero
una persona que denuncia hechos que son manifiestamente falsos. Yo quiero aclarar que nosotros como equipo jurídico no hemos participado de estas otras denuncias, pero ahí hay una desnaturalización de lo que es el cheque. ¿Qué es un cheque? Cuando alguien te entrega un cheque, es una orden de pago, salvo que sea la modalidad de cheque diferido. Entonces, cheque por tus servicios profesionales o lo que sea, y mañana, pasado mañana, antes que vaya al banco, yo doy orden de no pago, sin ningún tipo de explicación. Entonces, es algo que amerita por lo menos una explicación de por qué se ha hecho eso y hasta qué punto, si se hace un relato objetivo de eso, hasta qué punto estamos hablando de denuncias falsas también. Y también tiene que considerarse aquí que debe considerarse que el señor Ramón González ha llegado a ahí que uno se hace es impuestos por fondos que son considerados ilegítimos. ¿Cómo se llega a esa conclusión? Y salvando las distancias, y te lo digo así en un marco incluso académico, si se consideran esos fondos ilegítimos, que es la base del comiso que está pidiendo la Fiscalía, mañana podemos cobrarle impuestos a unas personas que se dedican al narcotráfico. Entonces, ¿cuál es la naturaleza? Y no le dejaron, el mismo tribunal no le dejó responder a la técnico la pregunta nuestra de que si la Subsecretaría de Estado de Tributación, así como tiene presunciones sobre determinados temas, si cómo es que determina grabarle impuestos a un determinado monto si no tiene una presunción de legitimidad. Y no tiene tampoco no tiene la posibilidad de declarar la ilegitimidad o la ilicitud de esos fondos. Entonces, ¿cómo se van a establecer, cómo se va a hacer un comiso en estas condiciones? Es un debate que vamos a tener, a mi criterio, interesante, pero considero que hay muchos errores. Doctor, o sea, que entiendo, de alguna manera con el pago de esa multa se está legalizando la usura. No, o sea, la usura es, a ver, los dos puntos que tenés que tener en la usura, te lo digo a grosso modo, que son que se aproveche de un estado de fragilidad, de debilidad de la persona, y en ese marco le exijan el cobro de unos intereses superiores a los límites establecidos. ¿Okay? Entonces, y hay ahí algunos casos de personas que dicen, sí, se aprovechó de mi estado de fragilidad, yo no tenía otra posibilidad de acudir a ningún ente, sin embargo, vamos a acreditar que esa persona sí tenía posibilidades estaba teniendo préstamos de las entidades bancarias, otros préstamos. Ahora, la usura, para configurar eso, tiene que tener esos elementos, y en principio para ser un hecho precedente para el lavado de dinero, para el lavado de dinero se exige hasta la antijuridicidad. Los tres elementos de la teoría del hecho punible, de la teoría del delito, son la tipicidad, la antijuridicidad y la reprochabilidad. Pero para hechos precedentes se exige hasta la antijuridicidad nomás, ¿verdad? Yo lo que estoy hablando es que dicen, bueno, hay que los fondos depositados en los bancos y la diferencia que existe con lo declarado en las declaraciones de impuestos, la Fiscalía hace una presunción de ilegitimidad y por eso pide el comiso sobre eso. O sea, que hubo un lavado del producto de conductas ilícitas, que sería la usura,
esa diferencia. Entonces hace una presunción de que eso viene de hechos antijurídicos y sobre esa base aplica el comiso. Pero resulta que es la misma base de cálculo que hace la Subsecretaría de Estado de Tributación, que es lo que ha aplicado la técnica. Y bueno, en ese caso, primero, ¿existe o no una presunción de que estos fondos que fueron bancarizados, o sea, que fueron depositados en cuentas, son ilegítimos? Segundo, ¿se pueden gravar impuestos sobre fondos ilegítimos? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer y vamos a desarrollar la contestación. Yo me reservo el desarrollo de esto para los alegatos, pero disparo esa interrogante en el sentido de que hasta qué punto se pueden gravar impuestos sobre bienes que se consideran ilegítimos o ilícitos, ¿no? Que se necesita como hecho precedente para el lavado y se necesita para formular el comiso especial de 58.000 millones que ha peticionado la Fiscalía. Doctor, en este caso, a nivel de testigos, de producción de pruebas, ¿qué elementos han aportado en el marco de esto que estuvieron? Señor, personas, pero también el señor y los otros o 400 y de la medida de mejor proveer, porque si resulta Con esta advertencia, doctor, la expectativa de pena es sumamente elevada para el señor Ramón González Dar. la usura comercial y esa calificación que se hizo al inicio del juicio oral más la mitad de esa pena. Es decir, el hecho de que se haya agregado denuncia falsa no significa que tenga que digamos, agrandar el marco penal, porque ahí lo que hay que tomar es el marco más elevado. Y si la denuncia falsa no es el marco penal más elevado, entonces no tiene incidencia sobre el marco penal máximo, ¿verdad? Nosotros vamos a ejercer una defensa sobre
sobre eso, que esos hechos no sean incluidos para una consideración final, ya sea condenatoria o absolutoria. Doctor, muchísimas gracias por este contacto, muy amable. Gracias, Perla. Es un tema muy complejo y acá el equipo está trabajando intensamente y creo que nos espera un fin de semana de trabajo Lo para imagino. estar listos para el fin de semana y yo siempre saludo y felicito una cobertura que sea objetiva de todos estos temas. Y eso, a mi criterio, con todo respeto, se da en tu caso. Así que muchísimas gracias. Gracias, doctor, muy amable. Un abrazo. Te informó PDS Radio TV Digital. El doctor Jorge Bogarín González el lunes inicia la etapa de alegatos finales. De acuerdo, según estuve escuchando, de lo que mencionaba la doctora Claudia Cripsioni, quien es la presidenta del Tribunal de Sentencia,